Hay un género de vídeo que no falla nunca en ciertos rincones de internet. El derechista que se graba soltando, uno detrás de otro, todos los bulos sobre la Segunda República para blanquear la dictadura de Franco, convencidísimo de que está dando una lección de historia. Hoy le toca a Rubén, de Rubén 100, un personaje al que desde hace tiempo seguidores míos me dicen que debería desmentir, y así lo voy a hacer siempre apoyándome en datos y fuentes que estarán en el comentario fijado de YouTube. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y esta es una nueva entrega de la serie de barbaridades históricas desmontando bulos sobre la República, la Guerra Civil y el franquismo. Memorias Hispánicas. Y así le pudieras comentar a todo el mundo cómo la Segunda República surgió sin aval de ningún tipo de referéndum a raíz de unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931, donde la formación que más concejales obtuvo fue la de la coalición monárquica, por encima de la de los republicanos. Vamos a ver, respóndeme a esto, lumbreras. ¿Cuándo se hizo en España un referéndum para elegir que fuera una monarquía? Porque estaría bien hacer un referéndum de monarquía, república o anarquía, pero por desgracia nunca se ha producido. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fueron entendidas, ya antes de conocerse el resultado, como un plebiscito sobre monarquía o república, tras el gran desgaste sufrido por la monarquía de Alfonso XIII al caer la dictadura de Primo de Rivera. Y el plebiscito fue ganado claramente por las opciones antimonárquicas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 1931, se eligieron 40.317 concejales republicanos, incluyendo socialistas, nacionalistas periféricos y demás fuerzas contrarias a la corona, frente a 33.284 monárquicos. Pero lo importante no son siquiera los datos de concejales, sino los de voto, porque es fácil sacar concejales en pueblos de una decena de habitantes. Y en porcentaje de voto, según los datos del INE, los monárquicos obtuvieron menos del 25% de los votos, pese a que por el caciquismo rural hubo fraude a su favor. Por eso el propio Alfonso XIII, viendo que no tenía ni apoyo popular, ni respaldo del ejército, ni de los oligarcas, hizo las maletas y se largó. En las elecciones generales de junio de 1931, la coalición republicano-socialista sacó más del 70% de los votos. En ninguna de las Cortes de la República la suma de diputados monárquicos, alfonsinos y carlistas llegó a los 30 diputados de un total de 473, lo que ya demuestra la falta de apoyo popular a la restauración monárquica en los años 30. Lo más curioso de todo es ver cómo hoy la izquierda, y en concreto el Partido Socialista, ha intentado apropiarse de figuras como la de Clara Campoamor, cuando Clara Campoamor tuvo que luchar contra el Partido Socialista por las opiniones de figuras como Margarita Nelken que se oponían a lo que ella defendió. La izquierda tenía pavor de que el hecho de concederle el voto a las mujeres les pudiera hacer perder las elecciones. Mira, te doy la razón en que el PSOE no debería apropiarse o convertir en icono a Clara Campoamor, pero porque fue una liberal que, como es habitual en los liberales, sintió más miedo por las fuerzas revolucionarias que por los fascistas, y terminó decantándose más por estos últimos. Según ha destapado un libro publicado recientemente por la investigadora literaria Beatriz Ledesma, Campoamor envió una carta hasta ahora inédita en la que decía, cita: «Deseo ardientemente el triunfo de Franco sobre los gubernamentales como única posibilidad de evitar el derrumbamiento de España. Pero, ¿a qué precio?». Fin de la cita. Es normal que luego los derechistas empleen su libro sobre la guerra civil para tratar de decir que hasta las feministas odiaban a la izquierda y que todos los bandos fueron malos en la guerra. Pero Rubén miente en todo lo demás. Mira que al Partido Socialista se le pueden criticar muchas cosas, como que canalizaba el ímpetu revolucionario de los trabajadores en el reformismo burgués o que colaboró con la dictadura de Primo de Rivera mientras perseguían a los anarquistas. Pero poco se puede decir en su contra en cuanto al voto de las mujeres. El PSOE llevaba en su programa electoral el sufragio femenino desde 1918. Los diputados socialistas que intervinieron en el debate parlamentario lo hicieron a favor. Y la votación decisiva del 1 de octubre de 1931 salió adelante con 161 votos contra 121. Y 84 síes eran de diputados socialistas. Es cierto que hubo algunas abstenciones, pero ni uno solo del PSOE votó en contra. Campoamor agradeció a los socialistas su posicionamiento y la prensa y los propios socialistas vieron el logro como una victoria suya. Margarita Nelken no votó en contra del sufragio femenino, entre otras cosas porque ni siquiera se había incorporado a su escaño en la votación decisiva, y cuando más tarde tuvo delante una enmienda restrictiva, se abstuvo. ¿Sabes contra quiénes sí tuvo que luchar Campoamor? Pues contra los de su propio partido, el Partido Radical de Lerroux. Y ella fue la única de ese partido en votar a favor del sufragio femenino. Es cierto que en el campo de la izquierda parlamentaria hubo quienes se opusieron a reconocer el sufragio femenino de inmediato,
Pero al final se impuso la opción más razonable. Es una tontería culpar a las mujeres de la victoria derechista del 33, y si hay que culpar a alguien por la derrota de los partidos de izquierda, es a esos propios partidos que durante su etapa de gobierno no cumplieron con las expectativas de cambio de los trabajadores que habían traído la República. La GIO ha ido al Valle de los Caídos, de Cuelgamuros, mejor dicho, y le ha encantado. El mayor monumento fascista construido en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, porque el monumento fue construido durante casi 20 años con trabajo forzado de presos republicanos. Vamos a ver, Josefina, tú que te haces llamar historiadora, deberías saber que el nacionalcatolicismo de Franco no fue jamás un régimen fascista. ¡Claro que el régimen franquista fue fascista! Es verdad que ha habido debate académico sobre el tema, pero me parece que es fruto de no definir primero el fascismo o de dar definiciones demasiado específicas que terminan identificando como fascismo solo a la Italia de Mussolini, lo cual sería tan absurdo como identificar el socialismo autoritario solo con la Unión Soviética. Por suerte, yo ya hice un vídeo explicando qué es el fascismo y dije que una persona o una organización puede definirse fascista si cumple con 4 requisitos: el antiliberalismo, el anticomunismo, el nacionalismo con un discurso victimista y revitalizador de la nación, y el ver la retórica y acciones físicamente violentas como herramientas legítimas en política. El franquismo cumplió con todos estos requisitos durante toda su existencia. No hubo una etapa inicial fascista y una posterior a 1945 en la que la dictadura se reconvirtió en un régimen autoritario nacional católico, como algunos historiadores han intentado vender haciendo malabarismos, algunos de ellos, como Juan José Linz, pagados por la CIA. Es que ese discurso no nació en un vacío, sino en el contexto de la Guerra Fría, cuando a Estados Unidos le venía fatal reconocer que estaba apadrinando a un fascista, y le convenía reciclar a Franco como un dictador conservador anticomunista. En muchas leyes y en la propia propaganda del régimen, también escolar, como vimos en otro vídeo, el Estado encabezado por Franco se reconocía como totalitario. El culto a la personalidad de Franco, los saludos fascistas o el hecho de que el Estado franquista solo reconociera a un partido único entre 1937 y 1977 como canal de participación política, también son suficientes elementos probatorios para calificar de fascista a la dictadura de Franco. Así que basta ya de blanquearla. De hecho, los que durante la Guerra Civil solicitaron la ayuda de la Alemania nacionalsocialista de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, ofreciendo a cambio Mallorca, Canarias y el norte de Marruecos, fueron los republicanos. ¿Cómo se puede ser tan caradura para afirmar esto? O sea, qué sinvergüenza. La Italia fascista llevaba desde 1932 en contacto con los golpistas monárquicos españoles, y semanas antes del 18 de julio del 36 se comprometieron ya en serio con la sublevación. Hitler decidió su apoyo a Franco pocos días después de empezar el golpe. Por tanto, deja de proyectar que aquí los traidores a España que conspiraron con potencias extranjeras fueron los tuyos, porque la derecha, tanto la de entonces como la de ahora, está llena de vendepatrias, por mucho que lleven pulseritas con la bandera de España. La afirmación exagerada y distorsionada que has hecho viene de un libro de un historiador que trató de rentabilizar años de investigación no demasiado fructífera, planteando el tema de una forma que recibiera la atención de derechistas para conseguir ventas. Pero ya me encargué en otro vídeo de desmentir o matizar lo que encontró. Los republicanos jamás buscaron el apoyo de Alemania o de Italia, porque obviamente eran conscientes de que apoyaban a Franco, de manera que lo que trataron de negociar a la desesperada en 1937 fue su salida de la guerra, que no es lo mismo. Hubo solo tanteos diplomáticos, sin negociaciones formales, y lo que pidieron los italianos fueron 1 o 2 bases aéreas en Mallorca y la posibilidad de comprar algunas tierras para colonos. En ningún momento se habló de ceder la soberanía de las Baleares. Ni los italianos lo pidieron, ni la República lo ofreció. Y no hay pruebas de que tratasen de ofrecer a los alemanes Canarias, por mucho que incluso al negociar con Franco, los nazis presionaron para conseguir bases aéreas ahí, en previsión de entrar en guerra con Estados Unidos. La República sí se mostró más interesada en ceder el protectorado de Marruecos, una posesión colonial, fuera a potencias fascistas para retirarse o fuera a Francia o a Reino Unido a cambio de su intervención militar. Decir que el gobierno de la República ofreció Mallorca sería tan falso y estúpido como decir que Franco cedió Cádiz y Madrid al aceptar bases estadounidenses en España. Y en tercer lugar, porque tal y como decía el decreto de agosto de 1957, previo a la inauguración del Valle, este ha de ser en consecuencia el monumento a todos los caídos. Fue un monumento a la reconciliación, para recordarnos a las futuras generaciones que en este país hubo un duelo fratricida terrible que no debía volver a repetirse. ¡Eso es mentira!
Primero, no hubo una guerra fratricida entre dos bandos culpables por igual del conflicto, sino una sublevación de civiles y militares que conspiraron con potencias extranjeras contra el gobierno elegido por la mayoría de los españoles. Esos bulos para quitar la responsabilidad única de los golpistas y repartir culpas los desmonté en el episodio de quién tuvo la culpa de la guerra civil que recomiendo escuchar. En cuanto al Valle de los Caídos, el primer decreto es del 1 de abril de 1940 y claramente exponía que sería un monumento para perpetuar la memoria de los muertos del bando vencedor. Y el decreto del 23 de agosto de 1957 afirma que el monumento honraba las almas de los que dieron la vida por la fe y por la patria, en su interpretación solo para los del bando franquista, mientras que añadía que, por ser un monumento cristiano, tenía que ir acompañado de un sentimiento de perdón a los vencidos. Es decir, de nuevo se estaba diciendo que los republicanos y los revolucionarios eran los culpables de la guerra, cuando era exactamente al contrario. Por tanto, como bien dijo Josefina, el Valle de los Caídos es un monumento fascista construido con mano de obra esclava opuesta al régimen franquista, y se llevó allí a víctimas republicanas sin permiso de sus familias para revestir de falsa reconciliación un monumento levantado por y para los vencedores. Te explico por qué llevo una pulsera de la República Española. No te preocupes, hombre, si ya te lo explico yo. Mira, para empezar, la bandera que llevas no es la bandera de la República, es la bandera de la Segunda República, porque como bien sabrás, la bandera de la Primera República fue la rojigualda de la que tanto rehuís. Actually... Así de pedante suenas. No puedo ser el único que vea que este tío o es un madrileño cayetano de una de las familias beneficiadas del franquismo o es un navarro de familia carlista, pero huele a Opus Dei desde aquí. Él mismo se define como católico, conservador, tecnócrata y josé-antoniano, es decir, fascista. Rancio, rancio, rancio. Hasta se parece a uno de Vox que siempre tiene cara de enfadado. Sobre la tontería que ha dicho, claro que es correcto llamarlo bandera de la República porque oficialmente se llamaba República Española, no Segunda República, y porque es la más reciente y la que más duró. Yo, por ejemplo, ya ves que no rehuyo la rojigualda en mi perfil porque es la bandera actual de España, la prefiero estéticamente, y sé que un Estado sigue siendo un Estado, con todo lo malo que eso implica, y que un régimen republicano burgués solo puede hacerlo menos malo sin cambiar los problemas de fondo. Y si has llegado hasta aquí, dale a me gusta y suscríbete al canal o podcast para conocer más historia de España. Piensa también en hacerte mecenas en patreon.com/lahistoriahispana y déjame tu email para ser notificado cuando haga la campaña de micromecenazgo para mi libro sobre la Alta Edad Media, del que ya terminé de redactar los capítulos y estoy en proceso de revisarlos antes del maquetado. Pinta muy bien. Fue un alzamiento militar contra un gobierno legítimo elegido democráticamente. Fue un golpe de Estado contra la democracia. Sí, claro, fue un gobierno tan legítimo y tan democrático que solamente tuvieses que llevar a cabo un fraude electoral para poder llegar al poder en las elecciones de febrero de 1936. Bueno, esta acusación ya es un clásico en la derecha española. Ya me refería a ella en otro Barbaridades Históricas y le dediqué un episodio entero. Así que dejo enlace en la descripción para la explicación más detallada con la verdad sobre ese supuesto pucherazo. Este bulo del fraude masivo del 36 tiene su origen en el dictamen franquista de 1939, un panfleto para deslegitimar al gobierno que derrocaron. Y en 2017 recibió un lavado de cara académico con el libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa titulado 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Claro que hubo episodios de fraude y violencia en las elecciones del 36, como las del 33 y las del 31 y en cualquier proceso electoral anterior, sobre todo por el caciquismo que todavía era relevante en zonas rurales de Andalucía y Galicia. Sin embargo, este fraude a quien benefició fue a las derechas, no al Frente Popular. El motivo es simple. Las clases dominantes, con los recursos políticos y económicos necesarios para cometer fraudes, eran de derechas, y el fraude principalmente lo puede cometer quien controla las instituciones. En febrero del 36, quien controlaba el gobierno central era el centroderechista Manuel Portela, quien había colocado a gobernadores civiles afines en las provincias. Y además, la mayoría de los ayuntamientos de España eran gobernados por gestoras de derechas después de la represión sufrida tras la Revolución del 34. Los casos más escandalosos de fraude del 36, como la provincia de Granada entera, fueron a favor de las derechas, con listas electorales manipuladas, miles de licencias de armas a pistoleros de caciques, votantes apaleados, mítines recibidos a tiros o limitaciones en el derecho de reunión y en los desplazamientos. Y aún así, a contracorriente, el Frente Popular ganó. El 19 de febrero, horas antes de que dimitiera Portela, hasta un diario metido en la trama golpista como el ABC proyectaba ya en torno a 230 escaños para el Frente Popular. Y con las provincias que faltaban, esa cifra subía por encima de la mayoría absoluta.
Todo esto sin actas impugnadas ni ningún supuesto pucherazo posterior. Por tanto, la acusación de fraude que hacen los derechistas responde a aquello que dice un buen refrán español. Eso de que cree el ladrón que todos son de su condición. Álvarez Tardío y Villa se sacaron de la manga que entre 36 y 40 escaños del Frente Popular fueron fraudulentos para así hacerles perder la absoluta y decir que el gobierno fue ilegítimo. Pero Eduardo González Calleja calculó que, incluso aceptando las acusaciones de fraude en las provincias que ellos citan, estaríamos hablando de 16 a 18 escaños, con lo que el Frente Popular conservaría la mayoría absoluta igualmente. El propio Roberto Villa, un año antes de publicar ese libro, afirmaba que el Frente Popular había ganado limpiamente. Pero claro, decir la verdad no hubiera vendido tantos libros entre el público al que iba dirigido. Y por cierto, en un fragmento que no he recogido, me acuerdo de que Rubén también criticaba la rápida transición al poder cuando todavía no estaban contados todos los votos. Pero si se produjo esa irregularidad, no fue por la presión de las calles, sino por la presión de los golpistas de la derecha, ya que Gil Robles, José Calvo Sotelo y Francisco Franco, entonces jefe del Estado Mayor, presionaron a Portela para ignorar la voluntad democrática de los españoles, declarar el estado de guerra y empezar una dictadura. Eso sí hubiera sido un robo y un pucherazo. Pero Portela no quiso verse involucrado en un asunto tan turbio. Las actuaciones de Portela y el director de la Guardia Civil fueron determinantes en evitar un autogolpe derechista. Mira, la Segunda República, le pese a quien le pese, nunca fue un régimen democrático. Fue, al contrario, un régimen limitativo de la democracia. Tanto fue así que en 1961 se aprobó una ley de defensa de la República y en 1933 una ley de orden público que permitían al gobierno actuar al margen de los tribunales, es decir, contraviniendo todos los principios del Estado de Derecho. Creo que cualquier persona adulta debería ser capaz de entender que las democracias burguesas o representativas no son una cuestión de blanco o negro, sino que hay grados de más o menos democracia. La República fue una democracia burguesa, como la actual surgida en el 78. Y en unas cosas, como las listas electorales o la libertad de voto de los diputados, era más democrática, y en otras menos. La Ley de Defensa de la República de octubre del 31 y la Ley de Orden Público del 33 fueron leyes de excepción que atropellaban libertades constitucionales. Yo mismo critiqué la primera en el episodio sobre la huelga de inquilinos de Barcelona del 31. Permitía a gobernadores o policías suspender mítines y asambleas, prohibir huelgas no avisadas con 8 días de antelación, y detener sin cargos y sancionar sin que interviniera un juez y sin derecho a apelación. Eran los odiados arrestos gubernativos que fueron muy comunes bajo la monarquía. Pero por casualidad a la monarquía no la criticas por eso. Esas leyes se aplicaron principalmente contra trabajadores sindicados y huelguistas, no contra derechistas como pareces insinuar. Lo que refleja es que la crítica anarquista de la vía reformista estatal se ajusta a la realidad, y que la República Española no hizo cambios profundos respecto al régimen político anterior, en especial en su aparato judicial, policial y militar o en sus colonias. Pero ¿sabes lo que es de verdad un régimen que actúa contra todos los principios del Estado de Derecho? 40 años de dictadura sin elecciones, sin prensa libre, con tribunales militares fusilando a decenas de miles de personas y consejos de guerra sumarísimos. Eso es lo que defiendes tú. Así que no sé qué carajo te importa si la República era o no una democracia, si igualmente estás en contra de ella. Pero es que además esta libre y democrática Segunda República construyó 4 campos de concentración en tiempos de paz, antes de que estallara la guerra. Al hablar de campos de concentración enseguida nos viene a la mente Auschwitz, pero había mucha diversidad de situaciones en la práctica. Un criterio para hablar apropiadamente de campos de concentración es fijarse en la denominación oficial. Y lo cierto es que el único campo de concentración que se anunció en la España republicana antes de la guerra fue la adyacente a la prisión de Burgos de 1935, bajo un gobierno derechista. Lo que los revisionistas venden como campos de concentración republicanos en tiempos de paz es sobre todo el reformatorio para vagos y maleantes que se abrió en Alcalá de Henares en agosto de 1934, que la prensa de la época sí llamó campos de concentración, pero que oficialmente era un reformatorio, de nuevo abierto con un gobierno de derechas en el poder. Los campos de concentración de verdad vinieron con Franco y los golpistas que tanto adoras, Rubén. Según el historiador Javier Rodrigo, los campos de concentración franquistas fueron centros de detención regidos por militares para internar y clasificar sin juicio a prisioneros de guerra republicanos y a civiles antifascistas. Carlos Hernández, en su libro Los campos de concentración de Franco, cifra en 296 los campos de concentración del franquismo, o cerca de 1000 si sumamos los batallones de trabajo, que podían ser lo mismo solo que con un nombre distinto. Y por ellos pasaron entre 700.000 y 1 millón de reclusos.
Esos fueron centros de reclusión, de explotación de mano de obra forzada, de reeducación y de exterminio. En la zona republicana, los recintos que se abrieron tras el golpe se llamaron oficialmente campos de trabajo, por el decreto de diciembre de 1936, y albergaban a condenados por haberse sumado a la sublevación militar o por haber colaborado con ella. El objetivo era descongestionar las prisiones y hacer trabajar a los condenados en beneficio del Estado republicano. Por tanto, eran centros de reclusión y de explotación de mano de obra forzada, pero no de reeducación y de exterminio como los franquistas, ni metían allí a presos sin juicio alguno. Cualitativa y cuantitativamente no son comparables. Y esto por no hablar de las casi 3.000 personas que se calcula que murieron en conflictos civiles durante la Segunda República, ojo, en tiempos de paz, cuando todavía no había estallado la guerra. Y es que esto pone de manifiesto lo que siempre ha sido el régimen republicano. Un régimen absolutamente totalitario, violento y sanguinario, donde si se mataban entre ellos, ¿cómo no iban a matar a los demás? Mira, no tienes ni p*** idea lo que significa totalitario y como es habitual en la derecha, haces proyección. Lo que estás escribiendo en realidad es a la dictadura de Franco. Eduardo González Calleja, en su libro Cifras cruentas, estima en un mínimo de 2.629 los muertos por violencia sociopolítica del periodo republicano anterior al golpe del 18 de julio del 36. Más de 1.550, es decir, cerca del 60% del total, causados por militares y policías. O sea que cuando hablas de las casi 3.000 muertes, de cada 4 muertos, 1 lo mató la Guardia Civil. Y más de la mitad los mataron las fuerzas del Estado disparando sobre manifestantes, huelguistas y jornaleros, sobre todo en el campo. No se trataba de un régimen totalitario asesinando a sus enemigos políticos de derecha, sino de una democracia burguesa joven en el contexto convulso de la Europa entre guerras, con un ejército y una policía heredados de la monarquía que ningún gobierno republicano, ni de izquierda ni de derecha, supo o quiso reformar. Y las víctimas eran, como no, desproporcionadamente de izquierdas, porque no, amigo, ser de extrema derecha no te convierte en un rebelde antisistema, sino en un peón de las clases dominantes. Según González Calleja, el 50,3% eran con seguridad de izquierdas, pero se puede elevar a cerca del 60% añadiendo los revolucionarios asturianos del 34%, mientras que los de derecha se quedan en un 15,1%. El ranking de víctimas lo encabezan los socialistas, seguidos de los anarquistas y Falange. El bienio más letal fue el derechista, con un 65% de los muertos totales por violencia sociopolítica, principalmente por la represión de la Revolución de Asturias. Así que si vas a pintar a la República como un régimen sanguinario, que sepas que la mayor sangría se produjo bajo gobiernos de derechas. ¿Por qué creo que es un muerto en la guerra civil y no una víctima? Porque Primo de Rivera fue, ante todo, un fascista, un golpista y líder de una organización terrorista que en la primavera de 1936 fue responsable de que llegáramos a la guerra civil como llegamos. Sin embargo, lo que no te cuenta es que Falange Española, desde su fundación como partido en octubre de 1933, en el acto de la Comedia, hasta casi un año después, junio de 1934, recibe 11 asesinatos mortales de entre miembros de sus filas, los cuales no responde con violencia. ¿Y sabéis por qué no respondió con violencia frente a estos actos? Pues principalmente porque José Antonio, ese al que tachas de golpista, se opuso a los intereses del sector más conservador que había financiado a Falange y que quería que Falange se convirtiera en un partido de machacas. Muchos diarios de la época se empezaron a reír de Falange haciendo chascarrillos como que FE eran las siglas de Funeraria Española. Llamaron a José Antonio Primo de Rivera Juan Simón el Enterrador, en referencia a una copla popular de la época, por la asiduidad con la que José Antonio tenía que acudir a los entierros de los falangistas que eran asesinados a manos de los rojos. Mira, no me hagas reír ahora porque es que la idea de una falange pacífica y mártir, que aguantaba ahí estoicamente sin devolver los golpes, es pura hagiografía. Falange fue un partido fascista, financiado por Mussolini y también por Renovación Española, la CEDA y un montón de aristócratas, burgueses y terratenientes que la usaban para hacer el trabajo sucio que ellos no querían hacer. Los falangistas eran los matones de la derecha, y su propio fundador organizó escuadras de acción y una lógica de violencia política. Por supuesto, José Antonio fue un golpista que ya antes de julio del 36 trató de hacer su propia acción para tomar el poder. En la primavera de 1936, Falange fue la organización política que más asesinatos cometió de toda España, porque, como reconocieron los golpistas en sus documentos, trataba de generar un clima de violencia que les permitiera vender la situación que ellos causaban como de caos, que el gobierno republicano no podía controlar, para que así hubiera más españoles que recibieran bien la sublevación militar que estaban preparando. Y sí, en respuesta, izquierdistas también mataron a falangistas. Pero ellos se lo buscaron y además, como buenos fascistas, les gustaba que matasen a los suyos para rendirles culto como mártires.
Así de raritos eran con su fetiche por la muerte. Fijaos, cuando hablamos de la guerra civil es muy curioso ver cómo todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, sabe quién fue Federico García Lorca, pero mucha menos gente conoce la vida y obra de personas como Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo Redondo o Ramiro de Maeztu. Todo el mundo ha oído hablar de Picasso, pero mucha menos gente ha oído hablar de Ignacio Zuluaga. Pues skill issue, chico. Figuras intelectuales y artísticas del fascismo jamás han estado ni van a estar al nivel de izquierdistas que buscan la emancipación de la humanidad. Vosotros tenéis a jueces, militares y policías, todo lo que tiene que ver con la autoridad coercitiva, y nosotros a gente creativa que desea expresarse libremente. Y todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, sabe o cree saber lo que fue el bombardeo de Guernica, pero muchísima menos gente conoce el bombardeo de Cabra. El ataque sobre Cabra, en noviembre de 1938, fue realizado por 3 bombarderos contra un mercado y causó la muerte de más de un centenar de civiles. Efectivamente, es una mancha en el historial republicano. Pero también hay que decir que no fue un ataque intencionado contra civiles, sino que se produjo porque habían recibido una información errónea que afirmaba que los toldos que atacaron escondían tropas italianas, no civiles en un mercado. Al menos eso es lo que dijo uno de los involucrados en la operación. En la guerra tan importante es la información como la desinformación o la mala información. En cambio, Guernica fue un bombardeo de terror deliberado y sistemático contra una población indefensa, ejecutado por la Legión Cóndor alemana al servicio de Franco. Mucha más gente ha oído hablar de Guernica porque la memoria histórica funciona así. Y no me refiero a la memoria solo de la guerra civil y del franquismo codificada en una ley burguesa, sino a las cosas de la historia que conoce el público general. La memoria histórica siempre será selectiva, y Guernica se convirtió en un símbolo para el antifascismo, igual que los franquistas convirtieron en un símbolo el asedio al Alcázar de Toledo. Que es el 18 de julio de 1936, es la fecha que se ha establecido en la historiografía española como el inicio de la guerra civil, entonces todo lo que hubo antes fue necesariamente un periodo previo a la guerra, un periodo de paz. Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué periodo de paz se asesina al opositor del régimen del gobierno? Porque eso fue exactamente lo que hizo el escolta de Indalecio Prieto, otro de los líderes del Partido Socialista, al asesinar a José Calvo Sotelo. De verdad que estoy cansado de responder a esta cantinela una y otra vez, ¿eh? Primero, el asesinato no fue ordenado por Indalecio Prieto ni nadie del gobierno, e incluso figuras contemporáneas de derechas estuvieron de acuerdo en que no fue un crimen de Estado. Prieto, por cierto, salvó al abuelo de José María Aznar, como expliqué recientemente en un vídeo. El asesinato de Calvo Sotelo ocurrió en respuesta al asesinato de un militar antifascista por parte de falangistas, a los que Calvo Sotelo y tantos otros financiaban. Como han demostrado las investigaciones de los últimos años, José Calvo Sotelo fue un monárquico que para el año 1936 ya era todo un fascista, como él mismo reconoció. Estuvo involucrado en los preparativos del golpe de Estado, fue clave en obtener el apoyo de Mussolini y aspiraba a convertirse en el dirigente civil más importante de la dictadura que en principio iba a encabezar el general Sanjurjo. Básicamente quería ser un Mussolini de hacendado. Fue un traidor a España al que no le importaba provocar la muerte de decenas de miles de españoles con tal de obtener lo que quería. Y no fue el líder de la oposición, fue un líder opositor. El líder de la oposición era Gil Robles de la Ceda, cuyo partido tenía 88 escaños, mientras que Renovación Española de Calvo Sotelo tenía unos míseros 12 escaños de un total de 473. Por algo, los asesinos de Calvo Sotelo en realidad intentaron primero encontrar a Gil Robles y el fan de Mussolini solo fue la tercera opción a matar. Si algo nos demuestra el señor Francisco Largo Caballero es que el partido que lidera tu amo y señor, Pedro Sánchez, nunca ha sido un partido democrático. Así lo dejó claro en su conferencia en Ginebra en 1934, cuando llegó a decir: no creemos en la democracia como valor absoluto, tampoco en la libertad. Pues no, Rubén, te comiste un bulo. Esa frase se ha ido repitiendo en los últimos 20 años en medios de intoxicación derechista como La Razón, El Mundo, OC Diario o El Debate. E incluso la han difundido los de Vox en parlamentos, pero nunca fue pronunciada por Largo Caballero, ni en Ginebra, ni en ningún sitio. El origen real está en un libro de 1935 titulado ¿A dónde va el Estado español? Su autor fue Manuel Martínez Aguiar, un aristócrata simpatizante de José Calvo Sotelo, que sin embargo no atribuía la frase al dirigente socialista. En cambio, lo presentaba así en la página 135 como un resumen general de lo que él creía leer en la prensa socialista. Cita: basta para descubrir su origen leer lo que la prensa socialista viene afirmando en estos últimos tiempos y conocer la manera con que se producen sus oradores más autorizados. La tesis que defienden viene a reducirse a este esquema. La República Española vive porque nosotros queremos que viva. No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad. Fin de la cita.
¿Saben ustedes lo que decía por aquel entonces Francisco Largo Caballero, líder del Partido Socialista? Pues dijo, en palabras textuales, que habrá un soviet en España en cuanto caiga Azaña. Esta otra cita apócrifa fue difundida por los buleros del mundo en 2021, que la presentaron como una entrevista perdida a Largo Caballero del periodista estadounidense Edward Knobloch. El problema es que Knobloch nunca entrevistó al líder del PSOE. La frase viene de un artículo suyo del diario La Prensa de Nueva York del 21 de febrero de 1936, basado en una filtración atribuida a un supuesto militante socialista anónimo, sin ninguna atribución a Largo Caballero. Además, hay que decir que Knobloch apoyaba a los sublevados y en 1937 escribió un libro lleno de mentiras que exageraba los actos de represión del bando republicano. Una fuente inmejorable, vaya. El desmentido de las dos supuestas frases de Largo Caballero fue hecho por los colaboradores de Eco Republicano, así que todo el crédito para ellos. Y yo considero que lo que define a una persona no son sus palabras, sino sus actos. Por eso les hago las siguientes preguntas. Si el Partido Socialista no tuvo nunca la más mínima voluntad de acercarse a los postulados comunistas de la Unión Soviética, entonces ¿por qué Negrín y Largo Caballero acordaron cederle el 72% de las reservas del oro del Banco de España a la Unión Soviética en un episodio que pasó a la historia como el oro de Moscú? Al mito del oro de Moscú ya le dediqué un vídeo explicando en detalle qué fue lo que pasó en verdad. La idea básica es que el oro del Banco de España ni se cedió ni se regaló a la Unión Soviética, como sugiere el absurdo bulo franquista. La República envió 460 toneladas de oro fino a Moscú, ese 72% de sus reservas, para que la URSS actuase como intermediaria para poder hacer compras de bienes soviéticos e internacionales. Ese oro sirvió para pagar armas, camiones, petróleo, alimentos, medicinas o costear los gastos corrientes del Estado. La República pagó por el transporte, la recepción y la custodia mensual. Hay actas detallando cada paso, y el gobierno español podía sacar su oro de Moscú cuando quisiera. Eso no es un robo, sino una operación financiera entre dos estados soberanos, uno de ellos en guerra. También hubo un oro en París al haber ventas de oro español en Francia, pero claro, de eso no se habla porque no serviría para propaganda franquista y anticomunista. Mandar el oro fuera de un país en guerra no era excepcional, y lo hicieron Reino Unido, Francia, Polonia o Noruega en las guerras mundiales. La URSS era el único sitio donde el oro estaba a salvo y desde donde se podían comprar armas, porque la farsa de la no intervención había cerrado todas las demás puertas a la República, mientras que el capitalismo internacional no ponía pegas a dar armas y créditos a Franco. Y si tanto te importa ese oro, recuerda que la República no hubiera tenido que gastarlo si no hubiera sido por el golpe de estado de unas derechas que no aceptaban que no tenían el privilegio exclusivo de gobernar, como sigue ocurriendo hoy en día. ¿Por qué estrecharon sus relaciones con Stalin? ¿Y por qué Reino Unido y Estados Unidos estrecharon relaciones con Stalin en la Segunda Guerra Mundial? ¿Corrieron acaso riesgo de sovietizarse esos países por la alianza contra las potencias fascistas? Todos los gobiernos de la República, incluidos los de derechas, habían planteado normalizar relaciones con la URSS, entre otras cosas porque vendía petróleo barato, y porque otras potencias occidentales ya la habían reconocido. No era una cosa de rojos ideologizados. Al empezar la sublevación, lo que esperaban los republicanos era que quien más los ayudase fuera Francia, el país de referencia para el republicanismo español. Pero no fue así. De manera que a la República no le quedó otra opción que depender mucho de la URSS, porque las democracias burguesas la abandonaron. ¿Por qué se aliaron con la aviación soviética para bombardear la localidad de Cabra con 3 aviones Tupolev SB-2? Tienes que revisar qué significa aliarse, porque usar aviones de origen soviético no es lo mismo que decir que emplearon a la aviación soviética, como queriendo decir que militares de origen ruso fueron los aviadores de esos bombarderos. Y por cierto, deja de estar tan obsesionado con el bombardeo de Cabra, que suena como si te hubieras leído un artículo sobre él una vez y que ahora te flipes para decir ¡mírame! Sé algo que la mayoría desconoce, soy especial. En fin, suficientes tonterías respondidas por hoy. Si te ha servido este vídeo para aprender cosas nuevas o entretenerte, dale a me gusta y compártelo y suscríbete si eres nuevo. Puedes apoyar mi divulgación histórica en Patreon o en YouTube con membresías, y a cambio obtendrás ventajas como acceso anticipado a todo mi contenido o aparecer en los créditos. Y ahora te animo a continuar viendo otras entregas de barbaridades históricas o los vídeos que hice tratando con más profundidad temas que hemos visto en este episodio. Tienes todos los enlaces en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ¡hasta pronto!